Bueno, pues seguimos con las charlas. Antonio Altarriba y Queco, bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, Antonio ha tenido así como un comienzo de mañana un poco de frenesí y me gustaría que nos contases el motivo por el acto que has hecho, la conexión, un poco que expliques aquí al público. Porque él estaba invitado justo cuando lo invitamos nosotros, lo invitaron en Millau, en Francia. Millau es un pueblo, aparte que es hermanado con Sagunto, qué casualidad. Hay gente de Sagunto allí, ahora mismo. Está el comité de hermanamiento. De hermanamiento allí, hay instituciones y eso. Y había prevista una conexión, pero si quieres comentarla tú, Antonio. Sí, bueno, para mí era muy importante. Yo había quedado con Fran en venir aquí a Sagunto, al Splash, que me encanta el festival, pero coincidiendo con estas fechas resulta que en Millau fue una ciudad que en el 39, cuando pasaron los españoles después de la guerra, casi 500.000, pues fue una de las ciudades que en su momento acogió a bastantes españoles, ¿no? Y en Francia se están haciendo muchos actos conmemorativos de esta fecha, de este 80 aniversario, y hoy es un día muy especial. Los saguntinos que hay allí van a participar en esta conmemoración. Va a haber testimonios de algunos que pasaron la frontera en este 39, que eran niños, entonces son los únicos testimonios que quedan, porque claro, la mayor parte de toda esa gente ya ha muerto. Y como sabéis, pues con King, que acaba de intervenir, hicimos un cómic sobre el arte de volar, sobre la vida de mi padre, donde se contaban un poco pues estas historias, el paso de la frontera. Y bueno, pues he querido estar, aunque solo sea por Skype, presente en ese acto en el que yo siempre me siento muy identificado. Sí. Y ha sido, pues bueno, ya está hecha la conexión y esta tarde pues se hablará de todo esto y ahí estarán un montón de saguntinos. Sí, sí. Y bueno, ya entrando un poco en materia de este cómic, que ya lo habréis presentado muchas veces, de vez en cuando dejas hablar a Queco, ¿no? Sí. Y si no, le interrumpo yo, no te preocupes. Bueno, os cuento una anécdota. Están ya con su tercer yo, Paranormal. Primero fue Yo Asesino, este es el Yo Loco, y el tercero es, ¿se puede saber? Sí. Yo Mentiroso. Como veis, lo mejor de cada casa. Muy bien, y bueno, el guión ya lo tiene en su poder Queco ya hace unos días y nos pidió, en fin, que ayer estuvieron en Unicomic, en Alicante, en unas charlas, y nos pidió, no puedo estar 3 días fuera de casa, necesito seguir trabajando, así que Queco regresa esta tarde a Madrid, así nos lo pidió, así lo hemos hecho. Intentamos, en fin, intentamos extorsionarlo, pero no hubo manera. Y bueno, en fin, coméntanos, Queco, por dónde va ahora mismo El Mentiroso. Pues mira, estamos prácticamente arrancando. Yo llevo ya, creo que terminadas 6 páginas. Y tenemos de guión, pues no sé, como para unas 15 páginas, y Antonio sigue trabajando. Queda todavía un larguísimo camino por delante que yo creo que nos llevará pues cosa de si todo se da bien, podrá estar para 2020, yo creo que estará sobre las mismas fechas en las que siempre publicamos, que suele ser en otoño, como en noviembre o algo así. O sea que aquí estamos ya en la recta final de la trilogía. ¿Sí? O sea que me he adelantado, no está el guión tampoco tan... No, vale. A ver, nosotros siempre trabajamos con un guión, o sea, el guión está abierto, la historia digamos que está cerrada. La trama está más o menos cerrada en la cabeza de Antonio, él me va contando. Siempre
con la posibilidad de ir, y también porque entre nosotros tenemos así una corriente, ¿no?, de recíproca en la que pues él, según yo voy dibujando, va viendo cosas, posibilidades en los personajes que a él le permiten pues esto, modificarlos, darle más relevancia. Esto, por ejemplo, en El Loco pasó, ¿no? Y partiendo de eso, de que ya hay una trama, ya con su principio, nudo y desenlace, etcétera, etcétera, vamos trabajando según él me va mandando páginas y yo las voy dibujando y más o menos vamos a la vez. O sea, yo no trabajamos con un guión terminado, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Que esto, bueno, es un método de trabajo... Work in progress, ¿no? Constante, ¿no? Algo así, Sí, ¿no? esto es un método de trabajo, lo he comentado muchas veces, que aterra a muchos dibujantes porque les provoca incertidumbre, ¿no? Dice, no puedo trabajar con un guión que no esté terminado porque no sé si al final... O sea, yo qué sé, por lo que sea, la historia no me gusta o se malogra de alguna manera y dices, ¿y qué haces, no? Sin embargo, con un guión terminado ya, yo ya voy dando pasos seguros y tal. Yo no he trabajado de las dos maneras y creo que las dos están muy bien. Y con Antonio además existe la posibilidad de ir siempre pues hablando entre los dos, pues oye, mira, esto podría ir por aquí, Antonio me comenta, ¿qué te parece? Tal, o sea, tenemos un trabajo en equipo real, ¿no? Y siendo yo mentiroso, supongo que trataréis el mundo de la política o... Sí, bueno, que te lo cuente Antonio. Bueno, claro, daros cuenta de que realmente de los tres títulos, este es el que quizá tiene más problemas por la abundancia de material, ¿no? Vivimos en un momento en donde casi el tema de la mentira, del hecho alternativo, de las noticias falsas y todo eso se ha convertido en el fenómeno, por decirlo así, que nos invade, y ahora que además estamos en campaña electoral, yo creo que efectivamente y desgraciadamente una de las mayores fábricas de mentiras, además muy bien elaboradas, muy bien construidas, muy bien retransmitidas, con todas unas estrategias muy refinadas, vienen de esa alianza que a veces de manera consciente y otras veces de manera casual se produce entre el mundo de la política y el mundo de la comunicación, el mundo de los medios, ¿no? Y es en ese terreno donde nos vamos a mover. Desde el punto de vista del guión, os puedo adelantar que tenemos una línea argumental que ya nos viene dada por la política española de los 2 últimos años. Si os dais cuenta, en los 2 últimos años se han producido en este país cambios en los partidos mayoritarios, en los partidos que se han ido incorporando muy interesantes, y ha habido, pues bueno, estamos viendo pues cómo en las técnicas, por ejemplo, pues electorales, de mítines y de todo eso, se emplean estrategias de comunicación, se utilizan datos que luego se procesan por parte de Cambridge Analytics o de otras para lanzar un cierto tipo de mensajes. Se ha descubierto, por ejemplo, el efecto que tiene el lanzar una mentira, que no cuesta nada y que además puede provocar un efecto de reacción, y lo que importa no es tanto que sea verdad o mentira como que se hable de ello, ¿no? Copar. Entonces hay toda una serie de fenómenos que yo creo que han sido una constante dentro del mundo de la política, pero que con las nuevas tecnologías y las nuevas estrategias de comunicación hoy en día me parece que es uno de los elementos que es bastante interesante de seguir. Entonces tenemos esa línea argumental de base y luego, pues claro, siempre pondremos izquierda-derecha unos pequeños asesinatos, unas pequeñas dosis de intriga, ¿no? Lo que es imposible, oyendo a Antonio, o sea, es intentar seguir, ¿no? Que nosotros pudiéramos seguir de ninguna manera
la actualidad, ¿no? Porque va tan deprisa, o sea, esto, la situación cambia de un mes a otro de tal manera, con tanta rapidez, que intentar reflejar en un libro, ¿no? La actualidad política española con todo lo que está pasando, ya conectado además, pues yo qué sé, con Europa, ¿no? Todo el tema del ascenso de la ultraderecha, todo esto que comentaba él de las fake news, como dice Casado. Sería imposible, o sea, nosotros tenemos que atenernos a nuestra historia y tal, incorporando algunas pizcas así y algunos elementos de la realidad. Pues, por ejemplo, nuestra historia va a ocurrir durante un supuesto mandato del Partido Popular, ¿no? O sea, cuando estaba Mariano Rajoy, o sea, que ya ni siquiera es, porque además es que no podríamos saberlo, no sabemos lo que va a salir de las próximas elecciones aquí en España, ¿no? Porque puede ser cualquier cosa y ninguna buena, o sea, y así que intentamos esto. Tenemos algunos personajes que desde luego tienen que estar, ¿no? O sea, tienen que estar y tener un papel. Siempre van a estar, digamos, camuflados. O sea, aquí no va a salir nadie con su nombre real, pero todo el mundo aquí en España los va a reconocer. O sea, no va a haber ningún problema. Bueno, en Yo Asesino, bueno, vosotros trabajáis en blanco y negro, en Yo Asesino es el rojo, el color determinante, en Yo Loco es el amarillo, y el color del Yo Mentiroso, ¿ya lo tenéis elegido? Sí, va a ser verde. Verde. Es que con lo de los colores siempre os preguntan, a ver, yo creo que esto de los colores es una tontería, ¿no? Lo de, pues el rojo obviamente es el color de la sangre, pero si luego nos vamos a analogías, ¿no? O rollo psicológico del color y tal, pues dices, ¿cuál es el color de la mentira? Dices, yo qué sé, ¿no? O sea, buscas y te dicen, algunos pues sí, te dicen que es el verde. Hemos cogido el verde porque han decidido poner el morado y así os queda la bandera republicana. Así, si ponéis tal, dice, si así ponéis lo morado, ponen los podemos. tres, ponen los lomos y dice, mira, la bandera republicana, ¿no? Sí. Así. Vaya. Digo, pero entonces digo, vale, sí, muy bien, pero digo, es que el morado no, con el negro a mí no me gusta. Antes ha estado aquí Montana, que me ha hecho gracia, que es daltónico igual que yo, ¿sabes? O sea, que a mí un poco lo del color me da lo mismo, ¿no? Pero veo, sobre todo por el tema de la oscuridad y el contraste que hace con el negro, veo si funciona o no, y el morado no funciona. Entonces hemos cogido un verde así potente, así bonito, ¿vale? No es verde de césped, sino más un verde lima. Que bueno, el verde, ya sabes, eso de poner verde a alguien, está verde de envidia. El verde parece que, aparte de ser el color también de la esperanza, ¿no? Sí, eso dicen. Eso dice. También tiene estas connotaciones así chungas, ¿no? De, pues esto, que si la envidia, que si no sé qué, y pues bueno, la mentira también, ¿no? Puede funcionar. Si alguien tiene una idea o sabe cuál es el color de la mentira, estamos abiertos. Yo no he encontrado, ¿no? No lo hemos encontrado. No, hemos estado mirando porque efectivamente hay tratados de esto, ¿no? De la simbología de los distintos colores. Y sí, suelen atribuírselo al verde, pero lo dicen porque, en realidad el verde es ya un color mentiroso porque en el fondo no es más que un azul con un poquito de amarillo por encima, ¿no? Pero bueno, eso les ocurre a otros colores, ¿no? Los primarios. O sea, todos los demás son mezcla de uno u otro, ¿no? Creo. Bueno, pues si abandonamos el futuro presente, ¿no? Por así decirlo, y vamos a Yo Loco, una novela gráfica en la que pues lo que os gusta un poco es esa mezcla entre el thriller, ¿no? Y también el tratado de personajes, en este caso uno que se dedica un poco a sistematizar cierto tipo de enfermedades que no existen, y sobre todo a mí lo que más me ha gustado es el zasca que le dais al poderoso lobby farmacéutico que es mundial. Y bueno, me gustaría un poco que comentarais el tema de la documentación de este tipo de lobbies, de cómo funcionan y cómo se ha tratado esto.
Sí, bueno, esto era cuando ya tuvimos clara la idea de la trilogía, lo que queríamos hacer era un recorrido por ciertos comportamientos y ciertas imposturas que acaban estando bastante socialmente admitidas y que igual pues necesitamos ponerlas más claramente de manifiesto. Es evidente y todos somos conscientes, vemos documentales, sabemos que las grandes corporaciones, los grandes lobbies tienen una gran influencia en las decisiones que toman los gobiernos, tanto nacionales como supranacionales. Los lobbies tienen despachos ya fijos y establecidos en las sedes de la Unión Europea. Son grupos de poder que están legalizados, que están reconocidos, pero es evidente que los intereses de muchas de estas compañías, que cada vez son más influyentes en nuestras vidas, pues igual se apartan o se distancian de lo que podrían ser el interés o el beneficio común, ¿no? Estamos viendo cada vez más, y yo creo que lo estamos encajando como con una cierta normalidad, como consecuencia de la sociedad en la que vivimos, como prácticas de grandes corporaciones que son perjudiciales, que son dañinas para nuestra salud, pues se están convirtiendo en prácticas rutinarias, ¿no? Es decir, ya se nos ha olvidado pues que hace, pues me parece que fue un par de años, grandes marcas de automóviles pues tuvieron que reconocer que trucaban los controles de emisión de gases a la atmósfera pues para ahorrar dinero, ¿no? Pero es que estamos a vueltas con los misterios de las eléctricas, de cómo confeccionan las tarifas con las que nos cobran la luz. Estamos viendo que incluso Facebook negocia con nuestros datos. Estamos viendo cómo las industrias alimenticias o las grandes corporaciones pues también disfrazan los ingredientes que utilizan en esos alimentos que ahora se llaman ultraelaborados, ¿no? Y quizá, claro, de todo esto, el punto más sensible sea esa industria que supuestamente tiene como misión curarnos, que es la industria farmacéutica. Una industria que ya se sitúa en una paradoja, porque si supuestamente consigue los fines que persigue, es decir, curarnos a todos, se arruina, ¿no? Dejaría de existir, ¿no? Y entonces, pues bueno, es evidente que hay una gran opacidad en el funcionamiento de las industrias farmacéuticas, en cómo se establecen algunas de las pautas que en las analíticas que nos hacemos marcan la diferencia entre la salud y la enfermedad, cuál es la tasa de glucosa, de colesterol, de no sé qué, a partir de la cual ya debemos de tomar las pastillas. Pero claro, hay un terreno todavía más delicado y más ambiguo, que es en el que nos centramos, que es el de las psicofarmacéuticas. Una de las cosas que a mí siempre me ha interesado mucho la historia de la locura, cómo nos hemos relacionado a lo largo desde los tiempos más remotos con los locos, que a veces se les consideraba especialmente lúcidos, a veces se les separaba de la sociedad, la consideración que la sociedad ha tenido con eso que se llama esa diferencia en el comportamiento, en la actitud, en el pensamiento, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas que te sorprende es cuando miras, por ejemplo, la lista de enfermedades mentales que recogía la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el 46, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que eran exactamente 26, y ahora pues tiene repertoriadas cerca de 400, ¿no? Entonces dices, joder, qué barbaridad, nos hemos vuelto tan locos. Pero claro, cuando empiezas a ver el listado de enfermedades, de trastornos mentales, te das cuenta de que, claro, los criterios estrictamente clínicos
o estrictamente psicológicos están muy contaminados por lo que son ya prejuicios sociales, morales, éticos, ¿no? Pues bueno, el caso más evidente y el que se suele citar es que, bueno, pues precisamente si estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, hasta 1990, que tampoco hace tanto, la Organización Mundial de la Salud mantuvo como trastorno mental la homosexualidad. Entonces, dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Una de las cosas que descubrimos, por ejemplo, es que ya en el siglo XIX se consideraba un trastorno mental específico de la raza negra, esa manía que tenían los negros esclavos norteamericanos de fugarse de las plantaciones. Y eso lo llamaron drapetomanía, que viene del griego drapetes, que se fuga. Y claro, hay un artículo que lo podéis leer si buscáis en internet, drapetomanía, y que resulta muy curioso porque te cuenta un médico, el señor Cartwright, un médico muy prestigioso de 1850, antes de la guerra de la secesión. Pues hay que ver cómo son estos negros, que esa manía que tienen de fugarse de la plantación donde... Oye, saben que les vamos a perseguir, que les vamos a castigar, que les vamos a azotar, que incluso les vamos a cortar las manos, y ellos siguen empeñados en fugarse, ¿no? Es una enfermedad. Es una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea de la que partimos es decir, ¿dónde ahora que estamos viendo cómo surgen pues términos, enfermedades, patologías, que tienen un perfil un tanto difuso? Por ejemplo, ahora se puede tratar el síndrome postvacacional, que también se llama deuterofobia, el miedo al lunes, ¿no? Eso que nos pasa a todos, pues bueno, pues igual conviene que para calmar tu ansiedad te tomes una pastilla. Entonces, es realmente todo ese abanico de enfermedades mentales que nos plantean, o de trastornos, obedecen realmente a una patología. ¿Dónde termina la peculiaridad de nuestro carácter, lo que constituyen pues nuestras legítimas manías, diferencias, singularidades, actitudes, y dónde empieza ya el comportamiento irregular? Y entonces vamos viendo que hay una serie de señores, de términos, que fabrican una serie de cuadros, ¿no? Y entonces que acaban patologizando ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, si esto lo exageramos un pelín, pues ya creamos una industria farmacéutica que ellos mismos lo reconocen, tiene su investigación sometida a las necesidades del marketing, y si no hay enfermedades suficientes para vender pastillas, pues inventamos algunas enfermedades para que el comercio y el negocio siga funcionando. Sí, esa es creo que lo que subyace de la crítica del cómic es la invención de enfermedades mentales. Bueno, y la parte de thriller, la parte de, no sé si denominar un cierto terrorismo empresarial, o por así decirlo, el arribismo, y cómo vais encajando esas piezas, Keiko, cómo vais... Bueno, siempre de trasfondo, por ejemplo, en Yo Asesino, el trasfondo era el mundo universitario, ¿no? Que Antonio conoce muy bien, y todas esas intrigas y puñaladas y tal que yo asombrado descubrí, ¿no? que se producían yo decía, no puede ser, la universidad ahí vais todos con toga y hojas de laurel en la cabeza, dando melancólicos paseos por el campus, enfrascados en enormes reflexiones y tal. Dice, no, aquello es un descalzaperros, como dice mi padre, ¿no? Y en este, sí, un poco el fondo es no solo la industria farmacéutica, sino el mundo de las corporaciones, ¿no? De las grandes corporaciones en general, en el que, bueno, como
como viene siendo costumbre nuestra, pues hemos introducido el crimen, ¿no? Ahí, pues, el tercero será ya directamente, o sea, ya el descalzaperros definitivo, porque es el mundo de la política, ¿no? Que haya asesinatos a tutiplén, ¿no? Sí, bueno, ahí tampoco, no, hay los justos, lo que sí hay es mucho crimen y mucho criminal, como estamos viendo ahora, ¿no? Yo la verdad es que estoy perplejo con todo el asunto este del comisario Villarejo, que ya conocía un poco, ¿no? Y dije, esto tiene un día que reventar y aquí tenemos serie de Netflix o algo, porque, digo, el personaje da... Sí. O sea, dices, todos nos imaginamos que en estos despachos y en estas salas que solo pisan banqueros, políticos y algunos periodistas, o sea, tienen que ocurrir cosas, pero no nos podíamos imaginar a qué extremos de bajeza, ¿no? Y de ruindad moral, o sea, pueden llegar, ¿no? Nosotros hay veces, yo así desolado le comento a Antonio, digo, Antonio, realmente, o sea, podemos ni siquiera hacer sombra, ¿no?, a lo que ocurre de verdad, ¿no? O sea, puede la ficción, este tópico, ¿no?, que siempre hablamos, ¿no?, la realidad supera la ficción, y yo creo que es un axioma, o sea, que es completamente cierto. Lo único que podemos hacer nosotros es hacerlo entretenido, ¿no? Claro. Quizás. Y hablando de lo que decía Antonio sobre lo de las enfermedades mentales y las medicinas, ahora lo último que leí es que ya han encontrado como el medicamento definitivo para curar la depresión, que está hecho a base de ketamina, ¿no? La famosa droga esta, ¿no?, que viene del anestésico, ¿no?, que es un anestésico para veterinarios, sí, y tal. Y entonces dicen, va a ser esto, ¿no?, la pastilla así que cura. Y resulta que solo es ketamina, que se ha usado tradicionalmente, se ha usado para tratar, ¿no?, la depresión. Lo que pasa es que ahora será ketamina con no sé qué, y por lo visto la tiene ya la patente un laboratorio que la va a vender, ¿no?, pues carísima, ¿no? Va a ser, o sea, que están siempre, es verdad, creando sobre cosas que ya estaban inventadas, ¿no? O sea, como... Eso es también una peculiaridad de la industria farmacéutica. Cuando empiezas a investigar un poco, tampoco hace falta, digamos, introducirte o infiltrarte dentro, ¿no?, porque hay mucha gente dentro del mundo sanitario que denuncia este tipo de prácticas, que aunque tiene sus dificultades y todo esto, pero se puede acceder a ese tipo de información. La industria farmacéutica tiene unos márgenes de beneficios muy superiores a otras industrias, porque es, según comentan, la única industria que puede jugar a la hora de establecer los precios de sus productos con algo más que lo que han sido los costes, ¿no? Es decir, normalmente entendemos que si te venden algo está en relación con lo que ha costado ese producto, toda la cadena de producción, ¿no?, desde el comienzo hasta la comercialización. Pero lo que comentaba Keiko, que es esto, es decir, en el caso de la industria farmacéutica, ellos saben que juegan con otro factor que es importantísimo, que es la necesidad o la dependencia que tiene el consumidor de ese producto. Entonces tú te puedes encontrar con un producto que realmente de coste es muy barato, pero como es muy necesario y como la vida, la salud, el bienestar de la persona depende de ese medicamento, pues entonces lo podemos subir todo lo que queramos. Es decir, el malo del Yo Loco, el jefe de nuestro protagonista, el que dirige el laboratorio, está inspirado de un personaje real, de un directivo de una farmacéutica que ahora está teniendo problemas con la justicia en Estados Unidos, que se llama Martin Shkreli, que durante mucho tiempo salía en las listas norteamericanas de los personajes más odiados, ¿no? Porque él sigue siendo un joven ejecutivo que ahora debe tener 30 y tantos, pero cuando entra en el mercado de la farmacéutica con 25, 27 años, una de sus primeras medidas es subir un 500% un medicamento
que es fundamental para ciertas afecciones hepáticas. Esa subida que hace pasar que un medicamento que costaba normalmente $12, pues pase a valer 600 o $700, provoca incluso muertes, un desequilibrio muy importante entre la gran cantidad de afectados y todo eso. Entonces, claro, es una industria en ese sentido muy delicada y yo creo que es, siendo un aviso general un poco para, bueno, en manos de quién estamos y en esta lógica en la que nos hemos instaurado, en la que, bueno, es una carrera al beneficio constante, ¿no? Es decir, el planteamiento es ese y aunque sea a costa de introducir adulterantes, adictivos, etcétera, etcétera, pues... Bueno, lo que ha pasado con los opioides en Estados Unidos, ¿no? Que de repente ahora tenemos la mayor epidemia de adictos a la heroína, posiblemente desde, yo qué sé, o sea, es un problema gravísimo, ¿no? Del que se habla muy poco, ¿no? De la adicción a la heroína en Estados Unidos, precisamente en personas que sufrieron unos tratamientos así, prácticamente, esto era una familia, ¿no? Los de la oxicocina que elaboraron este medicamento, que es un opioide para tratar el dolor, un analgésico muy fuerte, que en Estados Unidos se ha venido recetando, o sea, como para cualquier cosa, ¿no? O sea, cuentan que, o sea, tú ibas allí, te habías tenido un accidente laboral, te daban te dolía un codo y te decían, toma, ya está. Y te enganchaban. Y, o sea, estamos hablando de medicamentos muy potentes. De repente, los médicos han dejado de recetarlos y se ha encarecido, subieron tanto de precio que la gente que ya estaba enganchada a esto, o sea, volvieron a decir, ¿qué es lo más parecido y más barato? La heroína. Y ha vuelto la heroína con una potencia allí en Estados Unidos, ¿no? Y esto está causado por unas prácticas empresariales y también con la colaboración. Nosotros, obviamente, no tenemos un sistema sanitario, digamos, público, ¿no? Que no se parece en nada al norteamericano, que aquello pues es más o menos una jungla, ¿no? En la que solo tienen asistencia médica si la pagas y toda la demás pues es como poco menos que caridad, ¿no? Y allí se pueden producir con más facilidad estas cosas, ¿no? Porque no está, me imagino, tan regulado como aquí. Aquí en España a lo mejor cuando pensamos en medicina corrupta pensamos en ese médico al que le regalan un viaje a Las Vegas, ¿no? Para que recete ciertas cosas. O esas señoras que le regalaban un jamón en Navidad al médico por lo bien que les había tratado, ¿no? Las cosas en las que uno piensa, ¿no? Cuando piensa en la sanidad, ¿no? Pero sí, hay muchas más cosas. Por ejemplo, decían que los niños europeos no sufren tanto, ¿cómo se llama esto? El trastorno de hiperactividad, simplemente porque no les... Aquí en Europa, se ponía de ejemplo a Francia, ¿no? Dice, aquí en Europa a los niños se les da una educación y hay cierta autoridad, ¿no? De los padres para procurar que sus hijos se comporten. En Estados Unidos tú los llevas a un terapeuta de estos y te manda pastillas. Sí. Y tenemos ya niños tomando pastillas para ser tratados o sea, ya empezamos ya desde pequeños a darles pastillas para que se porten bien, ¿no? Bueno, pues sí, ¿hay alguna cuestión para Antonio o para Keiko? ¿Sí? En torno a la idea que habéis comentado de que en el próximo libro no vais a dar nombres específicos. Imagino que para no meternos en embolados y también por la sutileza del autor. Y esto conectado al biólogo, que realmente dais ciertas pautas, o sea, es imposible. Si conoces a Martin Sakeli y lo que ha hecho, y por la compra, tanto por el nombre, como por la compra del disco de Talura. Sí. La pregunta es, ahí no llegáis a sentir cierto miedo de lo que puede ser la repercusión que puede tener si digo que la ficción se convierte en realidad, ¿no? Este tío diga, no sé, sobre todo de personas.
no somos tan importantes. Ojalá, ¿sabes? Lo primero que este señor creo que está en la cárcel. O sea, porque al final, es que, claro, lo que han hecho ha sido un delito, ¿sabes? Han cometido un delito y pertenecía a toda una cadena de una estafa que consistía en eso, en comprar pequeñas empresas farmacéuticas con medicamentos muy específicos y necesarios para enfermedades así graves y tal. O sea, este tío está en la cárcel, pero vamos, miedo. Y lo que dices de, bueno, que te explica Antonio, pues yo también hablamos de decir, ¿por qué no les llamamos por sus nombres y tal? Porque eso yo creo que te limita, ¿no? Sí. Ya, De todas formas, vais a ver cuando habéis visto que, por ejemplo, la alusión resulta tan evidente, es decir, aquí en el Yo Loco, el laboratorio para el que trabajan se llama Pfizer, ¿no? Cualquiera que conozca un poco, entonces es un poco el mundo de los laboratorios, sabe que está haciendo referencia a un laboratorio En concreto, sí, pero ten cuidado que estamos grabando, Antonio. Vale. no nombres. Lo sabemos. Y luego, pues, en el caso este que no vamos a dar los nombres exactos, pero todo el mundo, estamos haciendo un trabajo que a mí me parece bastante interesante por parte sobre todo de Keiko, porque son personajes que el nombre está ligeramente manipulado, pero no tanto como para que no digas, bueno, pero si este es fulanito, ¿no? Y el aspecto físico incluso, que yo creo que ahí está haciendo un trabajo Keiko muy, muy sutil, porque son alter egos, les llamamos, de personajes que son muy conocidos. De todas formas, y para concretar un poco, nos vamos a centrar más que en el primer nivel de la política, en el segundo nivel de la política, que yo creo que es donde está la fábrica de la mentira. Ese grupo numeroso del que nos suelen hablar, que son consejeros, que son asesores, que son ayudantes de imagen, que son los que elaboran los argumentarios, que son los que hacen los estudios demoscópicos, los que lanzan en un momento encuestas más o menos falseadas, los que contactan con los periodistas para que difundan o dejen de difundir una noticia, los que establecen contacto con los bancos o con las fuentes de financiación que tenga el partido. Es ese segundo nivel de los que yo pienso que los que aparecen en primera página en televisión y en todos los medios no son más que los actores que interpretan el guión que todo este segundo nivel de la actividad política elabora diariamente, ¿no? Porque es muy fácil adivinar cuál es el argumento que han decidido un partido determinado transmitir en un día concreto, porque ves cómo todos desfilan por los distintos medios repitiendo con escasas variaciones ese mismo argumento, ¿no? Entonces, todo eso nos movemos en un hilo, en una línea un poco sutil en la que efectivamente no lo decimos exactamente, pero todo el mundo lo sabe, ¿no? Hombre, alguno nos ha dicho que puede ser un poco arriesgado, pero Keiko ha dicho que total, él para dibujar también en una cárcel lo puede hacer muy bien. Y además me ahorro el alquiler. Se ahorra el alquiler. Y la manutención, que creo que va a cargo del Estado. O sea, Bueno, pues agradecer mucho a Antonio y Keiko, y la marcha sigue ahora con más charlas. Si alguien... Gracias.